Muchas gracias, Vero. Iniciamos la primera entrevista de esta mañana. La Asociación de Defensores de Oficios del Uruguay presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia en la que advierten un preocupante aumento de los abusos policiales en el último año. Para conocer los detalles de esta denuncia recibimos a la doctora Victoria Muraña, vicepresidenta de la Asociación de Defensores Públicos. Bienvenida a Arriba Gente. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un placer estar de nuevo con ustedes. Bien, muchas gracias. Doctora, ¿circunstancias o hechos de qué naturaleza están denunciando? Y cuando se habla de un aumento, ¿de cuánto sería ese aumento? Bueno, nosotros ponemos en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, no lo calificamos como una denuncia o una aclaración que entiendo pertinente, donde nosotros constatamos un aumento de controles de identidad, donde muchas veces se ejerce coacción psicológica o coacción física respecto de imputados o de ciudadanos que están en la vía pública. Nosotros entendemos que hay un aumento hace un año atrás por la creación de nuevos delitos, donde se prevé, por ejemplo, el tema del agravio a la autoridad, donde este tipo de hechos pueden determinar la formalización de varias personas por un verbo en ese tipo penal, que el agravio puede significar una multiplicidad de situaciones. Entonces, eso genera, por un lado, formalizaciones que determinan en personas con antecedentes prisión, porque no hay ningún otro mecanismo liberatorio cuando una persona tiene antecedentes. Y por otro lado, el tema de las declaraciones, la toma de declaraciones en sede policial. Antes teníamos una redacción en los artículos 55 y 56 del CPP, donde se establecían en forma más clara el encuadre que teníamos, o qué hipótesis daba lugar a posibles detenciones. Cuando había esos elementos que hicieran entender la comisión de un delito, lo presumiblemente fuera así, entonces se realizaban controles también de registro, que actualmente existe en la Ley de Procedimiento Policial, pero entendemos que la derogación de esos artículos ha sido más gravosa y ha llevado a situaciones irregulares. ¿Qué problema detectamos nosotros? El problema de prueba, que es lo que nosotros más que nada ponemos el acento en este tipo de situaciones, en el tema de la prueba. ¿Por qué lo remarco? Porque nosotros, si nos ponen en conocimiento cualquier persona de una situación irregular, después se nos enfrenta la situación de qué hacer. ¿Por qué? Porque nosotros lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía, como debe ser. En el caso de que haya un problema con la detención, se le pone en conocimiento a los magistrados, que de forma inmediata ponen en conocimiento formal a la Fiscalía para que inicie las investigaciones. Pero la cuestión es que no podemos probarlo. Entonces, palabra contra palabra, se caen esas situaciones. Entonces, lo que nosotros reclamamos o consideramos pertinente para la garantía de todas las partes es que haya, por ejemplo, cámaras en todos los procedimientos policiales. Así como también, que va más allá de, por eso quería aclarar el tema de la denuncia, sino que es una puesta en conocimiento, es el tema de que necesitamos una comunicación con ACE para regularizar lo que refiere al reconocimiento médico. El reconocimiento médico es la primera evaluación que se le hace a la persona detenida, que es una garantía para el imputado, así como también para el funcionario policial. ¿Por qué? Porque si pasa algo durante la detención, el policía sabe que el procedimiento fue correcto y la persona estaba sin ningún inconveniente, sin ninguna lesión. Doctora, ¿qué pasó con las cámaras GoPro que estaban instaladas en el uniforme de los policías? Bueno, sabemos que las cámaras GoPro existen, que se usan en procedimientos. Nosotros no accedemos a esa información y entendemos o sabemos informalmente que no existe la cantidad de cámaras GoPro necesarias para todos los procedimientos. Entonces, instamos a que ese mecanismo se utilice porque es una garantía para todos, Nosotros lo que queremos con esto, ¿por qué lo pusimos en conocimiento de la Suprema Corte, que es nuestro jerarca? Justamente la comunicación con otros organismos para que estas situaciones no se produzcan más. Estas situaciones se producen en el marco de la LUC,
Porque hoy, por ejemplo, es tapa de diario El País que desde el Ministerio del Interior se advierte que gracias a la LUC hay 500 delincuentes menos en la calle. ¿Tiene que ver con una nueva habilitación o con, digamos, un respaldo a la policía que termina entonces cometiendo excesos? Bueno, nosotros no tenemos ninguna, quiero aclararlo, no hay ninguna animosidad respecto a la LUC, pero nosotros cuando se planteó esta reforma, la Asociación de Defensores hizo sus planteos, los reparos que teníamos respecto a las posibles modificaciones en ese momento. En esa oportunidad concurrimos a la Comisión del Senado y advertimos de hipótesis que creíamos que podían ocurrir y que entendemos que están ocurriendo. Entonces, entiendo la necesidad de respaldo a la policía, pero el tema es que estas derogaciones de los artículos que yo te mencionaba deja abierta la puerta a situaciones que entendemos que son irregulares. No queremos decir que esto pasa desde la LUC, porque nosotros no queremos poner el acento en la LUC. Hay cosas que son propias de la LUC. Por ejemplo, la suspensión condicional del proceso, que nosotros ponemos siempre acento en eso. ¿Por qué? Porque era un instituto liberatorio para personas que cometieron un error, porque vamos a decirla, en eso creo que es importante marcarlo. No todas las personas están en una situación de un delito grave o son personas trabajadores que cometen un error. Entonces teníamos un instituto donde la persona podía borrar su antecedente porque cumplía con las condiciones. Ahora no tenemos institutos liberatorios sin que te quede el antecedente penal. Entonces, está bien el respaldo, pero también nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestro trabajo, entendemos y lo entendimos así cuando hicimos nuestras apreciaciones sobre la LUC, que había cosas que no compartíamos. Bueno, la ley se aprobó y este es el resultado. Nosotros entendemos como, desde el punto de vista del derecho penal sustancial, que mayor privación de libertad, o decir, tenemos más personas privadas, tenemos 500 personas más privadas de libertad. Ese no es el espíritu tampoco del derecho penal. Es decir, está bien, si una persona comete un delito, tendrá sus consecuencias y tendrá una pena. Las penas tienen una función de castigo, pero también buscan la rehabilitación. El tema es que tenemos una cantidad de privados de libertad que supera a los de otros países de Latinoamérica y estamos en el primer lugar. Nosotros, esto es una apreciación más personal, lo digo así para que quede claro, que un sistema penal donde tenemos una cantidad de personas privadas de libertad parece ser que no está funcionando como un derecho penal de última ratio. Por eso buscamos soluciones alternativas que en este caso no están y que la asociación lo comentó cuando hizo la apreciación en cuanto a la LUC. Por eso te decía el ejemplo de la suspensión condicional del proceso. Doctora, cuando se le consultó al ministro del Interior con respecto a esta situación, le respondió a la prensa algo que puede confundir un poco al ciudadano común que no termina de entender cómo nosotros, los periodistas, los comunicadores, hablamos de una denuncia, nada más y nada menos, de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay a la Suprema Corte de Justicia por el aumento de los abusos policiales en los procedimientos, y el ministro contestó que no había denuncias concretas. Entonces uno no termina de entender. Utilizamos la misma palabra denuncia, pero lo que se presentó a la Suprema Corte de Justicia son casos concretos de situaciones de abuso policial que no han pasado por el tamiz de la justicia, o una sensación preocupante de una situación que en realidad no hay denuncias efectivamente concretas, como dijo el ministro. Bueno, gracias Humberto, es una muy buena apreciación y aclaración que estás planteando. ¿Por qué? Porque en ese informe se plasman situaciones que determinaron la formalización de esos policías. No quiero centrarme en que toda la policía es así, porque no quiero que quede claro, y otras situaciones donde tenemos el problema de prueba. Por eso nosotros en el informe ponemos, en esta situación, la conclusión fue la formalización del oficial, porque se constató que efectivamente los hechos eran como los imputados decían. Y en otros casos incluso terminó con una condena, una situación bastante grave que en ese caso, por ejemplo, el del abuso sexual, que lo pueden leer ahí, fue previo a la LUC y la persona terminó condenada.
Pero hay otros casos que nosotros los ponemos en conocimiento, pero el problema es la prueba. Ese es el gran problema que tenemos. Un ejemplo que salió es de público conocimiento y que creo importante presentar y ver a lo que vamos es, el otro día, el viernes o sábado, no recuerdo bien, se salió en prensa justamente que se había constatado que 5 funcionarios policiales de la unidad 1 habían agredido a 2 reclusos y que todo había quedado registrado en las cámaras. ¿Qué pasa si eso no hubiera quedado registrado en las cámaras? Probablemente es palabra contra palabra. Claro. Entonces, por eso nosotros decimos, es importante el registro, para garantía de ambas partes. En el caso de las denuncias en donde hubo ya formalizados, donde no existió este problema de la prueba, ¿de cuántos casos en el informe o en la denuncia que ustedes realizan a la Suprema Corte de Justicia, variando los diferentes tipos de formalizaciones, pero de cuántos casos estamos hablando y desde qué periodo tomaron en cuenta ustedes? Bueno, no puedo especificar el número de casos, no tengo conocimiento exacto del número de casos, pero sí nosotros pusimos en conocimiento, por ejemplo, una hipótesis, un caso donde se denunciaba agravios a la autoridad en reiteradas oportunidades y la Fiscalía constató que en realidad las situaciones eran a la inversa, que había una provocación y bueno, determinó la formalización. Eso ocurrió hace menos de un año. ¿Por qué? Porque se creó ese delito, que era lo que hablábamos al inicio. Nosotros pusimos en conocimiento situaciones generales y que entendemos que aumentaron desde la vigencia de esa ley. Nosotros, repito, no tenemos una animosidad respecto de la LUC, pero entendimos pertinente que nuestro jerarca tomara conocimiento de hechos que nosotros llegan a nosotros y que a veces no tenemos otro mecanismo o no tenemos vía para canalizarlo, porque, por ejemplo, la persona dice, yo no lo quiero denunciar, yo no quiero denunciarlo, no quiero denunciarlo, o no voy a formular la instancia porque las lesiones, determinado tipo de lesiones, son a instancia de parte, es decir, que es necesario que la persona manifieste su voluntad de formular la denuncia, y nosotros en ese caso no podemos hacer más. Si la persona se presenta ante el fiscal, se presenta ante el magistrado y dice, no, a mí no me pasó nada. Nosotros... ¿Hay miedo de denunciar entonces a, digamos, efectivos puntuales? Sí, nosotros ponemos que el tema justamente del interior del país, donde la gente se conoce, o miedo, por ejemplo, de una persona que está detenida y dice, no quiero denunciar, me van a mandar a Montevideo, a la unidad 4, no quiero ir, quiero que me dejen acá, quiero que me dejen en mi lugar, en donde yo vivo, que tengo cerca a mi familia, que me pueda acercar alimentos, que me pueden acercar las cajas, que llaman ellos, que es donde la familia le pasa todo, les manda todo el surtido. Entonces, esas cosas nos las dicen a nosotros. Y por eso nosotros entendimos que era, una aclaración, nosotros cuando tenemos conocimiento de estas situaciones las ponemos en conocimiento del fiscal. Y ahí el fiscal actúa. Pero claro, el fiscal también va a estar atado de pies y manos cuando no tenemos evidencia. A propósito de los allanamientos, ustedes también pusieron en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia algunas situaciones que se da, digamos, de forma violenta o sin contar con el consentimiento de quienes viven en ese lugar, pero luego se les hace firmar como que sí había sido voluntaria. ¿Qué situaciones han advertido en ese sentido? Bueno, lo que hemos advertido, que esto es algo bastante generalizado, nosotros ponemos textuales palabras que la persona le dijo al defensor, que llega a la policía y dice allanamiento, allanamiento. Bueno, las personas en ese momento quedan en estado de shock, porque el allanamiento naturalmente es una medida violenta, pero no quiere decir que tengo que romper la puerta, la ventana, sino que es un ingreso a la morada en contra de la voluntad. Entonces ahí está la violencia. El tema es que con la palabra allanamiento la persona puede entender y entiende que es un allanamiento y luego firma, pero no lee, porque no se le explica, y resulta que cuando llega la defensa a controlar era una inspección voluntaria. Y la policía dice, no, nosotros entramos y le dijimos que íbamos a hacer una inspección y la persona accedió y firmó. Entonces ahí estamos nuevamente palabra contra palabra. Claro.
¿Es un caso Y puntual la o se fiscalía está dando también, la porque situación? nadie sabe qué pasó. Perdón. ¿Es un caso puntual o se está dando esta situación de forma repetida? Esto se está dando de forma repetida. Doctora, ¿qué pasos, digamos, legales a partir de lo que ustedes han planteado? Porque, a ver, acá uno tiene temor, y le pido mil disculpas en no utilizar técnicamente bien las palabras, porque de repente a nivel periodístico No, por uno favor. habla de denuncia y el propio doctor Ojeda, estoy hablando del abogado que asesora al sindicato policial, habla de que, bueno, más que una denuncia es la comunicación a la Corte de una preocupación o una percepción que se tiene de algo que ocurre. Lo digo esto porque el utilizar una u otra palabra puede poner a uno u otro a terminar llamándolo a decirle a uno con razón, no, ese no es el término correcto. Entonces, legalmente, presentado esto, ¿qué es lo que la Suprema Corte de Justicia puede realizar o que ustedes pretenden que realice? O tal vez ya tuvieron alguna comunicación de la Suprema Corte. Exacto. Primero, en una parte el doctor Ojeda tiene razón, y que es lo que traté de aclarar desde un inicio, no es una denuncia, es una puesta en conocimiento a nuestro jerarca, que es la Suprema Corte de Justicia. Y segundo, sí tuvimos una respuesta de la Suprema Corte de Justicia en la medida que se va a oficiar, que es lo que nosotros planteamos en el informe, tender redes para comunicarnos, para que la Corte, porque justamente por una cuestión de jerarquía, porque entendíamos que era pertinente que se lo comunicáramos a nuestro jerarca, no hiciéramos una acción individual, ya sea con ACE o con el Ministerio del Interior, sino que lo hicimos, entendimos que era pertinente hacerlo a nuestro jerarca. Y se nos comunicó que se iba a oficiar al Ministerio del Interior, a ACE, a Fiscalía. O sea, ya vimos una respuesta de nuestro jerarca de la Suprema Corte de Justicia, y esperemos que esto sea el inicio de comunicaciones que tengan un buen resultado y que estas situaciones no ocurran más. ¿Tienen planificado reunirse con el sindicato policial? ¿Se comunicó de la intención o la disposición a reunirse desde el gremio? Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos súper abiertos y creemos que es indispensable, por una cuestión también de formación de la policía, que capaz que lo que falta es justamente información, y entendemos que por medio del sindicato se puede hacer. El doctor Ojeda lo hemos visto todos como uno de los abogados del sindicato, y creemos que tengo conocimiento de que el doctor Ojeda está súper abierto también a que nos podamos encontrar, intercambiar opiniones y tratar de solucionar este tipo de cosas, así como también va a ser con el Ministerio del Interior. Doctora, aprovecho la oportunidad para preguntarle de otro tema que no tiene que ver con pero sí con una iniciativa de Cabildo Abierto de que aquellos adictos que cometan delitos leves y vinculados a su situación de adicción, bueno, puedan cumplir pena en centros de rehabilitación. ¿Se ha tomado alguna posición desde la asociación o su opinión personal sobre esto? No se ha tomado ninguna posición en este aspecto, pero todo lo que sea rehabilitación entendemos que es un camino muy positivo. No tengo conocimiento exacto de lo que plantea Cabildo Abierto, y tratamos de no politizar nosotros estos planteos por una cuestión que tratamos de ser lo más objetivos posible, pero desde el punto de vista de lo que nosotros vemos y trabajamos, hay muchas situaciones de personas adictas que cometen delito por este tipo por efecto de los estupefacientes, que no es un atenuante, sino que todo lo contrario. Entonces, a veces nos encontramos atados de pies y manos con padres que vienen y dicen, por favor, internelo. Nosotros no podemos internar, no tenemos esa solución. Entonces, cualquier solución que implique una asistencia, porque son personas que están enfermas y que cometen estos delitos por esa causa, siempre va a ser aplaudible. El tema son dónde, ¿no? ¿Dónde llevar? Tiene que haber más centros de rehabilitación. Sí, y no hay. Y además, otro problema que se plantea, que los centros de rehabilitación, los costos. Entonces sería algo del Estado que hasta ahora va a ser difícil. Como tú decías, los centros de rehabilitación, ¿dónde están? Y hay que crearlos o
aumentar cupos, y hasta ahora no lo vemos. Nosotros no tenemos ese mecanismo, como sí lo tenemos, por ejemplo, en adolescentes. En adolescentes se plantea esta hipótesis, se da la posibilidad de la internación, no en internación, quiero decir, cuando cometen delitos, pero sí cuando una persona tiene adicción y es adolescente, tenemos una situación de vulneración de derechos que determina que una persona pueda terminar internada para rehabilitación, que es lo que se procura hacer, y el Código de la Niñez y la Adolescencia sí lo prevé. ¿Qué presencia o qué vinculación de consumo problemático de estupefacientes y delitos hay en los casos que los defensores públicos atienden? Bueno, la mayoría. En el caso de personas con bajos recursos, la mayoría están bajo los efectos de estupefacientes, consumo de larga data. Quiero aclarar también que nosotros asistimos a personas también que pueden contratar abogados particulares, pero que optan por la defensa pública. Que eso también es una aclaración que creo que es pertinente por algunas opiniones que han habido en cuanto a nuestro trabajo, que quiero aclararlo, pero en caso de personas de bajos recursos y que cometen delitos, muchas veces que son violentos, son bajo el efecto de estupefacientes o de sustancias, puede ser de medicamentos también, con una combinación, y son jóvenes muchas veces que te dicen consumo desde los 12 años y tiene 25. Y lo ves y no es una persona de 25, es una persona que luce mucho mayor porque su organismo está realmente muy venido a menos. Doctora, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Bueno, muy amables, a las órdenes como siempre. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Victoria Muraña, vicepresidenta de la Asociación de Defensores Públicos.